Buenas tardes y bienvenidos a nuestro estudio bíblico para hoy 19 de noviembre. Hoy continuamos nuestro estudio de las cartas pastorales con seguimiento a la carta de San Pablo a Tito. Antes de comenzar la lectura de esta carta, vamos a orar. Santo Dios, te damos gracias porque otra vez nos permites reunirnos de manera virtual para estudiar tu sagrada palabra. Pedimos que esta palabra nos ayude a entender tu voluntad para con tu iglesia y para con cada uno de nosotros. Haz que tu Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros y nos capacite para poder servirte y amarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La carta a Tito es parecida a las cartas a Timoteo, en cuanto que Tito es otro colaborador de San Pablo, otro joven ayudante del apóstol. Y Tito aparece en otras cartas de Pablo, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, en la carta a los Gálatas y también en algunos otros sitios se menciona a Tito entre el grupo de personas que ayudaban al apóstol en su misión evangelizadora. Vamos a leer toda la carta sobre tres sesiones de nuestro estudio. Hoy vamos a leer el primer capítulo y vamos a comenzar su lectura ahora. Querido Tito, yo te ayudé a confiar en Jesucristo y por eso tú eres para mí como un verdadero hijo. Tú y yo confiamos en Dios. Por eso yo le pido a Él, que es nuestro Padre, y a Jesucristo nuestro Salvador, que te llenen de su amor y de su paz. Como bien sabes, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Fui enviado por Él para que los elegidos de Dios confíen en Él y para que lleguen a conocer la verdad que enseña nuestra religión. Así estarán seguros de recibir la vida eterna que Dios nuestro Salvador prometió desde hace mucho tiempo. Y sabemos que Dios no miente. En el momento que Él consideró oportuno, me dio ese mensaje y me pidió que lo anunciara a los demás. Pablo escribe a Tito de manera como escribe a Timoteo, a su hijo espiritual. No sabemos todos los detalles, pero Pablo aquí confiesa haber participado en la conversión de Tito. Le ayudó a llegar a la fe en Jesucristo. Y dice que ellos dos comparten ese mismo amor a Dios y el deseo de servir a Dios en la vida. Dice, tú y yo confiamos en Dios y por eso le pido a Él, a nuestro Padre, a Jesucristo, nuestro Salvador, que te llene de su amor y de su paz. Pablo tiene buenos deseos para la vida de Tito. Quiere que reciba la bendición de Dios, que tenga el consuelo, que tenga la ayuda, que tenga la presencia de Dios en su vida, para ayudarle a alcanzar la salvación y para que pueda servir al Señor y servir al pueblo del Señor por todos sus días. Y hace mención de algo de que Tito debe tener muy claro. Es que Pablo es apóstol y servidor de Dios, que fue enviado para que los elegidos de Dios confíen en el Señor, para que lleguen a conocer la verdad de nuestra religión o de nuestra fe. Es importante, Pablo predicaba el mensaje de Jesucristo al mundo entero, a todos los que pueden escucharlo. Pero él sabía que algunas personas iban a tener fe, iban a recibir el don de fe, iban a confiar en Jesús y algunas personas no. Y él no tenía la capacidad de distinguir entre quienes iban a escuchar y quienes no. Sino lo que tenía claro era ese mensaje que Dios le dio, que tenía que predicar a todos, a judíos y a no judíos, para que escuchasen el mensaje y para que llegaran a la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, los que escuchaban el mensaje y que creían en el mensaje iban a también recibir la enseñanza, la plena enseñanza de la religión cristiana. Una religión, una fe con sus raíces en la proclamación de los profetas de hace muchos siglos, que se viene a cumplir en la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret. Entonces el cristianismo, el mensaje apostólico, es nuevo,
pero a la vez es viejo. Es viejo porque viene en base de la proclamación de aquellos hombres y mujeres que servían a Dios en la antigüedad y que habían anunciado que Dios iba a salvar a su pueblo de manera definitiva. Eso es lo que proclamamos los cristianos, los seguidores de Jesús. Que Jesús es el cumplimiento de la ley, de los profetas, de las promesas que Dios había hecho hace siglos a su pueblo elegido. Que Él es la salvación definitiva de todos los hijos de Dios. Y claro, Dios actúa en la historia humana en el momento oportuno. Muchas veces estamos esperando que Dios actúe. Y siempre debemos de esperar que Dios actúe, pero no sabemos cuándo va a actuar. Tenemos que estar listos para que Él actúe, para que tome acción, porque solo Dios sabe cuál es el momento oportuno para la intervención divina. Muchas veces queremos forzar la mano de Dios y no lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es esperar, es confiar y es orar. Además de trabajar en las cosas que sabemos que Dios nos ha mandado a hacer. Amar al prójimo, a proclamar el perdón y el arrepentimiento, de anunciar la venida de Jesús, que Él vendrá como juez para juzgar a los vivos y a los muertos y para instalar la justicia en toda la creación. Vamos a continuar nuestra lectura a partir del versículo 5. Te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo. Tal y como te dije, un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le pueda acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo y ser obedientes. Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos, para que todo se haga bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben ser violentos, ni tramposos en sus negocios. Al contrario, deben hacer siempre lo bueno, y recibir con gusto en su casa a quienes los visiten. Deben pensar bien las cosas antes de hacerlas, y ser justos, santos y disciplinados en todo. No deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios, y mucho menos enseñarlo. Así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella. Vamos a parar y comentar sobre esta sección. Cambia la temática de la carta después del saludar a Tito, recordarle que comparte una misma fe, de asegurarle de sus oraciones. Ahora Pablo explica por qué ha enviado a Tito a la isla de Creta. Creta es una isla en el agua afuera de Grecia, ahora forma parte del país que es Grecia. Y tiene una larga historia, una larga cultura milenaria realmente. Se te dejé en la isla de Creta para que resolvieras los problemas pendientes y para que nombraras líderes en las iglesias de cada pueblo. Entonces, Tito tenía una misión. Tenía que ser como obispo de la isla de Creta. Tenía la responsabilidad de velar por el bienestar de las comunidades en la isla, las comunidades cristianas. Tenía la obligación de nombrar líderes en cada iglesia, en cada pueblo. El término, dice aquí, líderes, es una traducción de la palabra presbítero, la palabra que a veces se traduce anciano y a veces se traduce como presbítero, la palabra que se usa en griego, para entenderse como el pastor local, lo que hoy en día llamamos los sacerdotes de parroquias. Entonces Tito es una figura de obispo que ayuda al apóstol, que tiene ese papel como de arzobispo, y va a resolver los problemas. En las parroquias, en las misiones, cuando el diácono, cuando el sacerdote, cuando el pastor de una comunidad tiene una dificultad, pues va y busca la ayuda del obispo. Los obispos no son reyes, no son monarcas en sus diócesis, son pastores, son líderes que ayudan a los demás líderes a ayudar al pueblo de Dios. Y con esa tarea de nombrar nuevos presbíteros, nuevos líderes en las iglesias,
Pablo da recomendaciones de cómo debe ser un líder de la iglesia. Muy parecido a lo que le había dicho a Timoteo hablando de los obispos. Y recordamos que en la época del Nuevo Testamento, la figura del obispo y la figura del presbítero no son de todo distintas. Son oficios, quizás son el mismo oficio, el mismo puesto. En el caso de Tito parece ser hay una distinción entre el obispo y el presbítero, porque Tito tiene ese papel como de supervisar, lo que quiere decir obispo es supervisor de los líderes en cada comunidad. Ahora, dice que el líder de la iglesia, el presbítero, debe ser alguien a quien no se le puede acusar de nada malo. Obviamente no hay nadie perfecto, no hay ningún pastor perfecto, no hay ningún sacerdote perfecto, pero los líderes en las iglesias deben ser personas íntegras, personas que tienen reputación de hacer el bien, de buscar el bien, que no sean personas fácilmente tentadas por locuras, por los pecados que a veces distraen a los demás. Y lo menciona, dice que el presbítero debe ser esposo de una sola mujer. Vemos como los líderes en las iglesias apostólicas eran hombres casados, tenían sus esposas, ¿no? Solo una esposa tenía cada uno. Sus hijos deberán ser creyentes, ¿no? Un buen padre de familia va a enseñar a sus hijos a tener la fe, a compartir la fe, tener esa fe de familia que se comparte con todos, y debe ser una persona con experiencia criando sus hijos, de una persona cuya vida refleja la sinceridad de su fe y el compromiso de su fe. Dice que es el trabajo de los presbíteros o de los líderes de las iglesias a vigilar el trabajo de todo, dice. No en sentido de ser capataz o de estar con un látigo supervisando y manejando lo que hacen todos, sino de coordinar, de velar por el bienestar, de cuidar la misión, que las obras de las personas en nombre de la iglesia sean obras que realmente proclamen a Jesucristo como Señor y que reflejen el amor de Dios, la gracia de Dios en todas las actividades. Por eso dice que no deben ser tiranos. Hay pocas cosas peores que el pastor tirano, del obispo tirano, del sacerdote tirano, del que piensa que su papel es mandar a todo mundo y no hacer nada. Las escrituras en varios momentos nos llaman a cuidar al pueblo de Dios como el pastor cuida a las ovejas. Y de tomar el ejemplo de Jesucristo, el buen pastor que tiene amor, que da su vida por las ovejas. Entonces, los líderes de las iglesias no deben ser tiranos, ni personas que se enojan fácilmente por cualquier cosa, ni personas borrachas. Es importante, hay que mantener la cordura. Nadie quiere un loco en un puesto de responsabilidad. Queremos que los líderes de las iglesias sean personas cuerdas, equilibradas, personas con sensibilidad humana, en adición a la disciplina y al rigor que se requiere, ¿no? Si tomamos el ejemplo de los padres de familia, los papás, las mamás, tienen que tener cordura, tienen que tener responsabilidad, tienen que tener firmeza, pero no les puede faltar el cariño, el afecto y también el amor por sus hijos. La disciplina es una forma de amor, pero hay que tener sensibilidad, hay que entender. Dice que los líderes deben siempre ser lo bueno, recibir con gusto en su casa a quienes los visiten, hay que ser hospitalario. Hay muchos pastores introvertidos, eso es una cosa muy común y puede ser muy saludable, pero tiene que haber una manera de poder atender a la gente con respeto, con amabilidad. Dice que deben ser personas que piensen bien las cosas antes de hacerlas. Lo que quiere decir que el pastor, el líder de la iglesia, no puede ser una persona arrebatada en todo. Tiene que pensar, tiene que reflexionar, tiene que orar para ver
qué es que Dios quiere que se haga en determinadas circunstancias. Y además, la planificación es importante para la salud de la iglesia como un hogar, como una institución. En cada familia hay que hacer el presupuesto, en cada familia hay que pensar en las necesidades, en lo que vamos a tener que hacer de aquí a 2 o 3, 5 meses, de aquí a un año. Entonces, los líderes deben ser personas disciplinadas, pensantes, con poder de reflexionar para hacer las cosas bien, no a lo loco. Los líderes de la iglesia deben ser personas justas, santas y disciplinadas en todo, dice. Otro aspecto importantísimo de la vida y el carácter de los líderes es que los líderes de las iglesias deben querer el mensaje apostólico y no otro mensaje. El apóstol Pablo siempre insiste en la sana doctrina, la buena enseñanza. El pastor que enseña mensaje que no es de la Biblia está haciendo daño al pueblo de Dios. Hace daño a sí mismo, pero también hace daño a los demás. Nuestro papel no es ni ser tan creativos, sino que es ser fieles al mensaje que Dios nos ha dado en Jesucristo, lo que Dios nos ha dado en la palabra de Dios. Por eso que tenemos los estudios bíblicos, para que todos tengan acceso a la palabra de Dios, que puedan entender la palabra de Dios, es decir, entender la Biblia y tener una manera de aplicar ese mensaje a nuestras vidas. Es lo que queremos. Entonces, el pastor, el presbítero, el líder de la iglesia tiene que enseñar el mensaje de Dios, no un mensaje muy propio, no un mensaje que él ha inventado, no un mensaje de otra religión o de otra creencia, sino tiene que ser el mensaje de Jesucristo. Y con el mensaje de la palabra de Dios podemos animar a los demás. No tenemos que ser ni muy inteligentes, ni saber todo de todo, pero con la palabra de Dios podemos animar, podemos motivar, podemos consolar, porque el mensaje de Dios, la palabra de Dios, viene de nuestro Señor. Entonces, solo es nuestro papel ser conduito, ser una vía de comunicación para que la gente escuche lo que Dios quiere que sepa. Vamos a continuar la lectura a partir del versículo 10. Dice: porque por ahí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Esto pasa sobre todo con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión. No los dejes enseñar, porque confunden a familias enteras y lo hacen solo para ganar dinero. Fue uno de los propios profetas de Creta el que dijo: esa gente de Creta es mentirosa, glotona y perezosa, se portan como animales salvajes. Y es verdad. Por eso tienes que reprender mucho a esta clase de gente y ayudarla a que vuelva a confiar en Jesucristo como es debido. Ayúdalos a no prestar atención a mandamientos dados por gente mentirosa, ni a cuentos inventados por los judíos. Los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno, pero los que no obedecen ni confían en Él creen que nada es bueno. Solo piensan en lo malo y no les remuerde la conciencia. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Esa última sección es un poco larga. Pero bien, insiste tanto la enseñanza del apóstol. Primero mencionó que el líder cristiano tiene que enseñar el mensaje de Dios, que es el mensaje que tenemos en la Biblia. Y luego explica que los que enseñan otros mensajes no solo hacen daño a sí mismos, sino también hacen daño a los demás. Dice que incluso engañan a familias enteras. Es decir, que con las enseñanzas novedosas, las enseñanzas fuera de las Escrituras o diferentes al mensaje de los apóstoles, es un mensaje que en lugar de ayudar a la gente, la aparta
del pueblo de Dios. El ejemplo que da aquí es el ejemplo de la circuncisión, el acto que practican los judíos todavía, de al octavo día tomar a los hijos varones y hacer el recorte de su miembro reproductivo, cortar parte de piel como señal, como signo de su alianza con Dios, esa alianza que Dios hizo con Abraham y su descendencia para siempre. Y la idea era que tenían, y porque Pablo se remete contra eso tanto, había personas que enseñaban que era necesario circuncidarse para ser salvado por Cristo. Y los apóstoles insistían que la fe se imparte y se consagra con el bautismo. No es necesario circuncidarse para ser un cristiano. El cristiano se hace con fe y con el bautismo. Y lo interesante es que la fe y el bautismo son cuestiones abiertas tanto a los varones como a las mujeres. La circuncisión solo aplicaba a los varones. Entonces, Pablo insiste que si uno cree que para ser salvado, para ser un cristiano heredero, hay que circuncidarse, está agregando algo al mensaje de los apóstoles, al mensaje de Cristo. Y la salvación se convierte en una obra de nuestras manos. Una obra, algo que Dios no requiere de nosotros para tener una relación con Él. Habla de los de Creta, habla de ese, digamos, insulto que circulaba en la antigüedad por alguien de Creta, que insistía que todo su pueblo era de perezosos, de personas mentirosas y de gente que solo quería pasar comiendo como animales. Y de eso tenemos el mensaje o el insulto en español, el cretino, el que no tiene buenos modales, en quien no se puede confiar. Viene de eso, porque antiguamente se habla de los de Creta, los cretanos como gente incivilizada. Pero es importante lo que hay que entender, que Pablo está tomando ese ejemplo de ese dicho y aplicando una situación que se vivía en ese momento en Creta. Claro, dice que hagan mucho cuidado con las personas que no enseñan bien, que tienen motivos por cambiar la doctrina cristiana, muchas veces por el dinero, por el poder, por la fama. Cualquier predicador que anuncia públicamente que no cree que Jesús es el Hijo de Dios recibe mucha atención, pero hace mucho daño. Hace mucho daño. Dice que es importante para Tito, es importante que cumpla con la tarea de aclarar la enseñanza cristiana entre las comunidades, para que la gente no siga cuentos, que no creen las leyendas que nada tiene que ver con la Biblia, para que no crean que tienen que hacer nada más que tener fe en Jesús y vivir la fe que recibimos y que simbolizamos y que actuamos, que ponemos en práctica en la vida común de la iglesia, en la vida de proclamación de las palabras de Dios, el mensaje de la resurrección, en vivir ese mensaje en los sacramentos, de compartir las oraciones y la vida comunitaria. Luego menciona a las personas que obedecen sinceramente a Jesucristo. Es decir, hay cristianos que no son cristianos realmente, que se engañan con mentiras, con cuentos falsos. Y hay la gran mayoría del pueblo cristiano que son cristianos sinceros, personas que realmente confían en Dios y lo obedecen, ¿no? Dice que el cristiano verdadero cree que todo es bueno con darle gracias a Dios. El que piensa que se va a salvar por sus obras piensa que todas las cosas son malas de por sí. Las personas piensan que todo es malo, pues tienen problemas en su conciencia, se quedan cargados porque dicen que comer eso es malo, hacer lo otro es malo. Mientras la persona verdaderamente fiel ofrece gracias a Dios en cualquier momento. Dice, si hoy me sirven tal comida, doy gracias a Dios. Si mañana como otra cosa, doy gracias a Dios. Y nuestra salvación no depende ni de bebida ni de comida. Depende de la presencia de Dios en nuestras vidas y cómo
esa presencia de Dios produce el fruto de las buenas obras y el fruto del amor para con los demás en nombre de Jesús. Y claro, las personas que no conocen a Dios, aunque digan que son cristianos, dice que son personas incapaces de hacer el bien, porque están viviendo una mentira. Y esa doble vida, esa cuestión mentirosa de decir que uno sigue a Dios cuando realmente sigue al mundo o siga a sus propios apetitos, es algo que para Pablo era particularmente odioso, ¿no? Porque la raíz de tantos problemas es esa idea de que somos cristianos, pero vivimos como si fuéramos diablos. Es difícil eso. Es uno de los mayores problemas en las vidas, en la vida de las iglesias, de las congregaciones y del pueblo de Dios. Y recordamos que precisamente por esa razón Pablo envió a Tito a compartir con los cristianos en la isla de Creta. Con eso terminamos la lectura del primer capítulo de Tito, o la primera carta a Tito, o la única carta a Tito realmente. Y con eso vamos a terminar con el Padre Nuestro y una oración. Quiero pedir que todos sigamos orando, que oremos por esta nación, que oremos por la unidad de este país, que oremos por todas las víctimas de COVID-19 en nuestra comunidad y en todas partes, y que oremos por los pueblos de Centroamérica que están devastados por los recientes huracanes. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Señor, encomendamos a tu cuidado a esta nación y todos los pueblos de la tierra, para que haya paz, para que haya alivio en este tiempo de pandemia, para que haya consuelo, alivio y protección para los pueblos que sufren de desastres naturales. Revela tu mano, Señor. Extiende tu gracia, tu paz y tu sanación a todos, especialmente los más necesitados. Y haz que en todo podamos responder a las exigencias de la vida, pensando en el ejemplo de tu Hijo y dando siempre el mensaje de su perdón. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga.